24 horas. Tras 43 días de parálisis, termina el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, pero las tensiones políticas continúan. Además, Trump endurece reglas de visa. Enfermedades como diabetes u obesidad podrían bloquear la entrada a Estados Unidos. Hablamos del tema con un abogado de inmigración. También Estados Unidos pone fin al centavo. La moneda más pequeña dejará de circular tras más de 200 años. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos. Y a 40 años de uno de los desastres más trágicos de Latinoamérica, Armero recuerda a sus niños desaparecidos y busca justicia para las familias. Luego de 43 días llegó a su fin el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Los empleados federales volverán a recibir su salario, los parques nacionales abrirán sus puertas y los servicios públicos retomarán sus operaciones. Pero el prolongado conflicto político entre demócratas y republicanos dejó un alto costo económico y social. Mientras tanto, Trump culpó a los demócratas y pidió que recordaran la situación en las votaciones en medio término. Tell the American people you should not forget this when we come up to midterms and other things. Don't forget what they've done to our country. Republicans never wanted a shutdown. Mientras los demócratas exigían garantías para mantener los subsidios de salud, la negociación terminó sin avances concretos, incluso dentro del propio partido. Algunos líderes criticaron el acuerdo, calificándolo como una rendición y un cierre que no logró ningún resultado real. Y aunque el gobierno federal reanudó sus operaciones, las restricciones en el tráfico aéreo continuarán. La falta de controladores y personal de seguridad mantiene reducciones de vuelos o reducidos los vuelos en decenas de aeropuertos. Según la Administración Federal de Aviación, tomará varios días para normalizar las operaciones luego de una semana marcada por cancelaciones y retrasos en todo el país. Mientras tanto, millones de familias de bajos ingresos volverán a recibir sus beneficios de alimentos del programa SNAP. Según el Departamento de Agricultura, los estados tienen 24 horas para restablecer los pagos en las tarjetas de EBT. Recordemos que la interrupción ocasionada por el paralizado presupuesto federal dejó a varios estados sin poder entregar completamente la ayuda alimentaria en el mes de noviembre. Y mire, le cuento que la administración del presidente Donald Trump impuso nuevos requisitos para quienes buscan entrar a Estados Unidos. Ahora los funcionarios consulares deberán revisar si los solicitantes de visa tienen enfermedades como diabetes u obesidad. La medida confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio busca limitar el ingreso de personas que podrían requerir costosos tratamientos médicos en Estados Unidos. Y para analizar un poco más esta medida nos acompaña el abogado de inmigración Alex Gálvez. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Abogado, ¿qué implicaciones tiene esta nueva medida para quienes buscan una visa de entrada a Estados Unidos? Son tremendas las consecuencias. Ya lo habíamos visto durante la primera presidencia de Trump en 2017 a 2020. Lo que quiso hacer es limitar la migración legal y eso es una de las buenas maneras de hacerlo y ese es el propósito. Y lo que está diciendo es que si tienes sobrepeso, si tienes diabetes y quizás seas una carga pública por la condición médica que quizás puedas tener en el futuro o ya lo tienes ahorita, que eso es suficiente para negar tu residencia permanente. Y una de las razones que vamos a estar haciendo es recomendando a esos aplicantes que están tratando de aplicar por una visa inmigrante, una visa también de estudiante o de trabajo, es que tengas una aseguranza privada de salud para poder minimizar esta exposura que quizás pueda negar tu caso por ese propósito. Precisamente le iba a preguntar, abogado, ¿a qué tipo de visas usted cree que va a afectar más esta disposición?
Cuando se trata de la carga pública, más que nada va a ser la visa inmigrante, esos que quieren obtener la residencia permanente en el extranjero. Eso incluye a esos que están aplicando por un perdón provisional y tienen que salir para recoger su residencia, y esos inmigrantes que nunca han estado aquí pero tienen a un familiar que lo está peticionando. Eso van a ser los más afectados, pero también puede ser que este nuevo cambio afecte a los que están entrando con visas de trabajo, visas estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos van a estar aquí por más largo plazo que si fuera una visa de turismo. Abogado, ¿cómo pueden los solicitantes demostrar que no representan una carga pública según esta nueva regla? Primeramente, tratar de estar bien cuando se trata de tu salud. Si sabes que tienes diabetes, si sabes que tienes alta presión, si sabes que eres sobrepeso, tratar de minimizar eso para que no lo usen como pretexto para negar tu visa de inmigrante. Pero también, como hemos dicho, puedes obtener una aseguranza de salud que es validada, que es válida aquí en los Estados Unidos cuando estés aplicando, para que la inmigración no pueda decir que vas a hacer carga pública en el futuro si es que es necesario tener visitas con el doctor y medicina y todo eso. Abogado, digamos que una persona que aplique, pues se le niegue el paso a entrar a Estados Unidos legalmente por sus condiciones médicas. ¿Existen excepciones o recursos legales para quienes sean rechazados? Sí, yo pienso que sí existen excepciones. Si sabes que estás sobrepeso y esa es una de las razones, pues puedes pedir peso y aplicar de nuevo. Pero también recuerden, ya hemos visto esto en el antepasado, en 2017 a 2020, y la aseguranza privada era una de las recomendaciones y requisitos que inmigración sí estaba aceptando para aprobar tus casos. No estamos al fin del mundo, pero queremos que sepas que eso es uno de muchos más trabas que esta administración va a poder implementar para poder minimizar y reducir migración legal. Además de tener seguro médico privado, ¿hay alguna otra recomendación que usted tiene para las personas que actualmente están tramitando su visa o planean hacerlo pronto y también de pronto tengan alguna enfermedad? Yo pienso que más que nada asesorarte con un abogado de migración o una organización no lucrativa que se dedica a ayudar a inmigrantes, porque sí hay cosas que uno puede abrir la boca y meterse en peor problemas durante la entrevista. Es importante saber qué es lo que se está preguntando y cómo responder para evitar que tú dañes tu caso simplemente por la respuesta que tengas y no necesariamente por la evidencia que está obteniendo en forma de papel el oficial de migración. Completamente de acuerdo. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su tiempo como siempre. A ustedes. A otra nota, el Departamento de Seguridad Nacional planea usar inteligencia artificial para comunicarse con inmigrantes durante redadas y operativos. Abogados y activistas advierten riesgos para los derechos humanos. Anthony Belchi tiene el reporte. El Servicio de Inmigración planea usar inteligencia artificial para comunicarse en tiempo real con migrantes que no hablan inglés, especialmente en redadas y operativos. Hemos visto en los últimos años, primero audífonos, luego gafas que te ponen incluso subtítulos en tiempo real a personas que están hablando otro idioma. La tecnología permitiría a los agentes usar dispositivos de traducción por voz o asistentes virtuales que conviertan al instante las órdenes y derechos de los migrantes al español. El objetivo, dicen, es reducir los errores de interpretación y evitar males entendidos que puedan derivar en reclamos legales. Pero, ¿podría ayudar esto a que el inmigrante arrestado obtenga el debido proceso? Yo creo que esto le afectaría al inmigrante en su proceso porque esta inteligencia artificial no traduce exactamente lo que se quiere decir, entonces se pierde el contexto de muchas cosas. El proyecto también genera preocupación entre organizaciones civiles. Temen que la inteligencia artificial sea usada para grabar voces, recolectar datos biométricos o sustituir el trabajo de intérpretes humanos. Algunos grupos han advertido que el sistema ha sido clasificado como no impactante en derechos, lo que significa que podría emplearse sin una evaluación exhaustiva sobre privacidad. Que se obedezcan estos pasos mínimos para que haya un sistema que le da las garantías de justicia. El plan, aún en fase de prueba, buscaría modernizar los operativos de ICE y aumentar su eficiencia, aunque muchos alertan del riesgo de errores de traducción en contextos de tensión, a pesar de que el gobierno aclara que su uso estará limitado a la asistencia en campo, no a decisiones legales o judiciales. Tanto un agente que está ejecutando una función que obviamente es estresante, con un ciudadano o un no ciudadano que está bajo presión, precisamente bajo el estrés de una situación como la que hemos estado viendo en las noticias últimamente.
El proyecto aún no cuenta con fondos asignados para su desarrollo, pese a que estaba programado para entrar en operación en enero de 2026. Desde Miami, Florida, Anthony Vilche, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, después de 40 años de la tragedia ocurrida en Armero, Colombia, se recuerdan a los niños desaparecidos y continúa la lucha por justicia para las familias. Le cuento más al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Después de años de temor y persecución, los vendedores ambulantes en California celebran una nueva ley que les permite trabajar con mayor seguridad y protege sus datos personales del acecho de autoridades federales de inmigración. Fernando Mejía tiene la historia completa. En las calles, la noticia de que se aprobó en California la ley de protección a vendedores ambulantes ha traído una especie de paz entre aquellos que dicen estar viviendo en pánico y que esto trae un poco de tranquilidad. Nos ayuda a salir un poco menos con miedo y en esta situación en la que estamos ahorita por todas las redadas que han estado pasando. ¡Sí se puede! Esta ley legaliza la venta ambulante en California siempre y cuando se tengan los permisos requeridos por la ciudad. Esta tarde, la autora de esta ley, la senadora estatal María Elena Durazo, acompañada por decenas de vendedores ambulantes, celebraron la aprobación y firma del gobernador. Durazo comentó que esta ley no garantiza que vendedores ambulantes con permiso puedan ser objeto de una redada en el futuro, pero que su información personal otorgada a la hora de hacer la solicitud estará protegida. Protegerá los datos personales de los vendedores y garantizará que las agencias federales no pueden acceder a ellos. Marta Cuellar ya tiene varios años vendiendo elotes y vasos con maíz en las calles. No hay día que no salga con miedo. Esta ley le da tranquilidad e incluso la hace pensar en un mejor futuro. Me pone en una posición pues muy grande porque pues antes era muy difícil para mí salir a vender a la calle, entonces ya con permisos y todo eso siento que podemos progresar más y también pues ofrecer un mejor futuro para nuestras familias. Se estima que en la ciudad de Los Ángeles hay más de 50,000 vendedores ambulantes, de los cuales poco menos de 700 tienen permiso. La gran mayoría corre el riesgo de que inspectores decomisen su mercancía. Lo que esta ley busca es regularizar este negocio y tener un mejor control, así como proteger a los vendedores. Nos ha dado un aliento de vida, un aliento, una energía para seguir adelante. Nos sentimos protegidos. La senadora estatal Durazo comentó que aunque no se tiene conocimiento de que información de vendedores ambulantes haya sido compartida en el pasado, que con esto se está garantizando y protegiendo a gobiernos locales. En caso de que el gobierno de Trump pidiera este tipo de información, ellos por ley estarán protegidos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Mire, 40 años después de la tragedia de Armero, sobrevivientes y familiares lanzaron pequeñas embarcaciones al río Gualí con fotos de los niños desaparecidos. En un acto simbólico de memoria y exigencia de justicia, el desastre ocasionado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, que además sepultó al pueblo y dejó 25,000 muertos. Según la Fundación Armando Armero, después de lo ocurrido, decenas de niños fueron adoptados irregularmente en Colombia, Europa y Estados Unidos. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos, que un padre y una madre jamás dejará de buscar a un menor, y menos sabiendo que su menor lo identificaron en un programa vivo de televisión de la época o que hay pruebas. Hasta ahora, solo 4 familias han logrado reencontrarse gracias a pruebas de ADN. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prometió reabrir el diálogo y reconstruir la memoria histórica de uno de los desastres más dolorosos de Latinoamérica. A otra nota, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de crear narrativas falsas para justificar posibles ataques en el Caribe. Vamos a escucharlo. Ahora el imperialismo inventa un relato todavía más estrambótico. Como no pueden decir que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas biológicas y químicas escondidas, como no pueden decir que estamos preparando un arma nuclear, inventan una narrativa estrambótica, tan falsa que se derrumba. Y no lo cree nadie, empezando por el pueblo de Estados Unidos.
En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Maduro insistió en que Venezuela no representa amenaza y advirtió además que su país sabrá defender su soberanía ante cualquier agresión extranjera. En México, el gobierno federal ha enviado a Michoacán uno de sus grupos más temidos y entrenados, las fuerzas especiales llamadas murciélagos del ejército. Óscar Pantoja nos cuenta cómo ellos están en una misión para romper el poder de los cárteles. Las fuerzas especiales del ejército mexicano, denominados murciélagos, serán los encargados de buscar a los líderes del narco en Michoacán, responsables de los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y Bernardo Bravo, líder limonero de Apaxingán. Se busca generar detenciones de líderes, principalmente Botox, Blancos de Troya, Cártel de Palcatepec, Templarios, Cártel Jalisco, y con esto también menguar la operatividad de los grupos criminales. Estas fuerzas armadas son un grupo de élite con adiestramiento en guerra no convencional, operaciones en guerrilla, capaz de hacer trabajos encubiertos en las condiciones más extremas. Fueron destinados a colaborar en el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, principalmente en la Tierra Caliente. Equipos especializados para búsqueda de objetivos criminales, los cuales primeramente habrán de tener operatividad, según refieren fuentes federales, en el municipio de Uruapan, pero también en Apatzingán. Estos grupos especiales son equipados con armamento de grueso calibre, aeronaves, autos blindados, para poder llegar a los escondites de los cárteles que tienen sometido en terror a Michoacán. Vienen equipados, armas de grueso calibre, las cuales no tiene la policía estatal, hablamos ya de calibre 50, así como helicópteros, 5, varios de ellos artillados para poder entrar a las zonas serranas, a las madrigueras de los criminales y de esta manera buscar ya resultados y una paz tan ansiada que durante décadas se ha negado al pueblo michoacano. Los 180 murciélagos tendrán que ingresar a territorio controlado por los narcos michoacanos para tratar de detenerlos. Desde Michoacán, México, Óscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Bueno, así nos vamos a otra breve pausa, pero a regresar le tenemos mucha más información, así que no se vaya, continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Después de más de 2 siglos en circulación, el gobierno de Estados Unidos ha puesto fin oficialmente a la producción de la moneda de 1 centavo. La Tesorería Federal anunció que las últimas piezas fueron marcadas y no entrarán al mercado. Rubén Pereira nos cuenta más. Durante más de 230 años, el centavo fue parte de la vida cotidiana de los estadounidenses, en los bolsillos, en las cajas registradoras y hasta en expresiones populares. Pero hoy, el gobierno confirmó que ya no se acuñarán más monedas de 1 centavo. Hoy se hicieron las 2 últimas, que serán subastadas. Given the rapid modernization of the American wallet, the Department of the Treasury and President Trump no longer believe the continued production of the penny is fiscally responsible or necessary to meet the demands of the American public. Según el Departamento del Tesoro, producir cada penny cuesta 3.69 centavos, una cifra que hace insostenible mantenerlo en circulación. Dejar de producir el centavo representará un ahorro estimado de $56 millones anuales para el gobierno federal. Además, según expertos financieros, va a propulsar el redondeo de precios. Por ejemplo, si tu producto cuesta $1.04 va a valer $1. Si tu producto cuesta $1.06 va a valer $1.10. La canasta de tu consumo va a salir básicamente igual. Para este experto en finanzas, la medida tiene más beneficios que riesgos, sobre todo en un país donde la mayoría de las compras ya se hacen con tarjeta o pagos digitales. Cuando te pagan, muchas veces te pagan con depósito directo. Cuando todos los beneficios de gobierno son con depósito directo a tarjetas. Todos los pagos de seguro, de mercado y demás son transacciones directas digitales. Pagos de internet, de teléfono, son transacciones digitales. Actualmente hay entre 250 y 300 mil millones de centavos aún en circulación que seguirán siendo válidos, pero para consumidores como Olegario ya no son necesarios. No te dan una cosa en 27 centavos, no, 25 o 30, no pasa de eso. ¿Cómo la ve usted? Que mejor que se aparezcan de una vez, porque ya si uno va a la tienda y da 10 pennies, pues ya les da vergüenza a la gente a contarlo. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.
Bueno, gracias Rubén. Mire, en Moscú, un robot impulsado por inteligencia artificial, presentado como uno de los primeros de Rusia, no tuvo una buena presentación frente a la prensa. El androide perdió el equilibrio tras saludar al público y cayó al suelo mientras los organizadores cubrieron rápidamente la escena con una cortina para ocultarlo de los 50 periodistas presentes. El incidente marcó un tropiezo simbólico en el intento ruso por entrar al competitivo mundo de los robots humanoides. Y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Síganos en nuestra aplicación móvil Estrella TV durante todo el día. Le tenemos los últimos acontecimientos a nivel mundial, así que manténgase conectado con nosotros. Nuevamente les habló Liz.